Buenos días. Hoy, 26 de agosto de 2020, siendo las 9:30 horas, damos de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11, de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13, de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determinó, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones por videoconferencia del Pleno, y así como en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, y en términos del protocolo de actuación ante la contingencia COVID-19, así como de acuerdo a lo estipulado en el artículo primero de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 30 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados enlazados en esta sesión, así como al secretario general de Acuerdos. En este sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través de nuestro portal web institucional, así como en las redes sociales de este órgano jurisdiccional, les pido a los señores magistrados me manifiesten que cuenten con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Así entonces solicito al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de Acuerdos. Cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Buenos días, compañeros magistrados. Cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Cuento con audio y video y los veo y los escucho adecuadamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Los veo y los escucho de manera adecuada para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Es así entonces que, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efecto del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Prosiga, señor secretario general. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos. Magistrada, magistrado, buenos días. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias número 10, 11, 13, que, como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación anticontingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 3 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave y, por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérsele remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe.
Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Así entonces, para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para la exposición de las correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados. Señor secretario general, inicio con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 100/20, interpuesto por el presidente municipal de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 48/2019. Como preámbulo señalaré que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de la resolución dictada por la autoridad ahora recurrente, en la cual determinó la responsabilidad administrativa de la actora y le impuso una sanción. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad inconforme alega que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se acreditó que la actora asesoró a otras servidoras públicas para que justificaran el pago de diversos servicios particulares, porque con independencia de las pruebas testimoniales, la responsabilidad administrativa se demostró con las impresiones de correos electrónicos y la solicitud de pago recibida por la Tesorería Municipal. Tal disertación es inoperante. En la sentencia recurrida, la sala advirtió que la autoridad demandada se extralimitó al valorar la declaración de la actora como prueba testimonial y otorgarle pleno valor probatorio, no obstante que fue recabada fuera del procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ello, determinó que se inobservó el principio de contradicción conforme al cual las partes tienen derecho a controvertir las manifestaciones realizadas durante el desahogo de la prueba testimonial a través de repreguntas. Así pues, es inexacto que la sala haya considerado que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se acreditó la conducta imputada a la actora. Por el contrario, decretó la nulidad de la resolución por haberse dictado sin respetarse las formalidades del procedimiento. Luego, debido a que el motivo de disenso está dirigido a controvertir una cuestión que no fue abordada por la sala, el agravio es inoperante. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme expresa que fue incorrecta la apreciación de la sala al considerar que antes de que la actora rindiera su declaración, la autoridad debió hacerle saber que se encontraba sujeta a una investigación que podría culminar con una sanción. La disertación anterior es inoperante. En la sentencia recurrida, la sala explicó que la autoridad debió hacer del conocimiento de la actora que estaba llevando a cabo una investigación sobre probables infracciones administrativas y que ella era una de los sujetos cuya conducta se investigaba. Sin embargo, como no se respetó el derecho de la actora de conocer la información en comento y por ende de no autoincriminarse, la sala concluyó que esa era una razón adicional para sostener que no se respetaron las formalidades del procedimiento y por ende decretar la nulidad de la resolución impugnada. Ahora, como en el recurso la autoridad inconforme se limitó a señalar que no debió informarse a la actora que se estaba realizando una investigación y que ella podía ser sujeto de la misma, entonces su planteamiento resulta inoperante porque se refiere a cuestiones que fueron abordadas por la sala sin explicar de qué manera el considerar que no debió hacerse del conocimiento de la actora tal circunstancia trascendía en el sentido de la sentencia. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 100/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia.
Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, presidente. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 142/20, interpuesto por la directora de Procesos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1275/2018. En dicho fallo se decretó la nulidad de la resolución dictada por la autoridad ahora recurrente, en la que se confirmó la determinación del crédito fiscal por impuestos sobre nóminas a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad inconforme alega que es incorrecta la apreciación de la sala en cuanto a que debe prevalecer la ley del Seguro Social sobre la ley de Hacienda para el Estado. Señala que, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Federal, no existe jerarquía alguna entre las leyes federales y locales, y aunque la ley del Seguro Social es reglamentaria de la propia Constitución, no es jerárquicamente superior a la ley de Hacienda para el Estado. Refiere la autoridad que como el impuesto sobre nóminas recae sobre una contraprestación que deriva de la realización de actividades que no están gravadas por la ley del impuesto al valor agregado ni por la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, las entidades federativas válidamente pueden gravar las erogaciones que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social para retribuir al trabajo personal subordinado. En cuanto a la falta de capacidad contributiva de la parte actora, la autoridad sostiene que es inexacto que el pago de salarios no denote la capacidad económica del instituto, porque de acuerdo con la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, los egresos superan a los ingresos. Las disertaciones anteriores son inoperantes. En el fallo en materia de este recurso, la Sala Especializada sostuvo que la ilegalidad de la resolución impugnada radicaba en que la autoridad demandada no analizó correctamente el primer agravio que la parte actora esgrimió en el recurso de revisión, respecto del cual le asistía la razón. Destacó la sala que la parte actora planteó que del artículo 254 de la Ley del Seguro Social se advertía que el Congreso de la Unión estableció el régimen tributario aplicable al Instituto Mexicano del Seguro Social, según el cual dicho organismo no está sujeto al cumplimiento de ninguna norma impositiva dada su finalidad. También la sala enfatizó que en el mismo agravio la parte actora refirió que atendiendo a su naturaleza, el pago de salarios no denota capacidad contributiva, pues estos se financian con las cuotas obrero-patronales que recibe y no de una remuneración por la prestación del servicio público, por lo que no es propietario de la fuente de riqueza, sino un administrador de las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, como los argumentos mencionados no fueron analizados en la resolución impugnada, la sala determinó que esta era ilegal. Asimismo, del análisis al artículo 254 de la Ley del Seguro Social, en consonancia con la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social y su marco normativo, la sala concluyó que dicho organismo no es sujeto del impuesto sobre nóminas previsto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Estado. Explicó la sala que en términos de la Ley del Seguro Social, la seguridad social es un servicio público de carácter nacional que proporciona directamente la Federación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de su organización y administración. También indicó que la Constitución Federal establece a favor del Congreso de la Unión la atribución para legislar en materia de dicho servicio público, al señalar que tiene la facultad de establecer contribuciones sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. La sala afirmó que el Congreso de la Unión ejerció esa atribución a través del artículo 254 de la Ley del Seguro Social, por lo que debe entenderse que el instituto no es sujeto de contribuciones federales, estatales y municipales.
puntualizó que el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social pague salarios no denota capacidad económica, ni por ende contributiva, porque no le rinde una utilidad o beneficio, ya que se financia de las cuotas obrero-patronales y no de la remuneración por la prestación del servicio. Refirió que si bien el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Estado dispone que son sujetos del impuesto sobre nóminas las personas físicas y morales, así como la Federación, el Estado, los municipios, sus entidades paraestatales y los organismos autónomos, estos entes públicos serán sujetos pasivos siempre que exista un indicador de riqueza y por ende de capacidad contributiva. Además, para determinar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es sujeto del impuesto sobre nóminas previsto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Estado, la Sala Especializada hizo suyas las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos juicios de amparo, en los cuales se dilucidó la misma problemática jurídica. Sin embargo, como las disertaciones que expone la autoridad inconforme en su escrito impugnativo no combaten frontalmente la decisión de la sala, que la sala asumió en la sentencia recurrida, entonces son inoperantes. Es así que, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición en relación a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 142-20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Perdón, sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto quinto, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este órgano jurisdiccional. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este asunto es correspondiente al TOCA 39/20, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 11 de noviembre de 2019 dictada por la tercera sala dentro del proceso administrativo 101, tercera sala, 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 21 de enero de 2019 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la separación del cargo de guardia de seguridad penitenciario adscrito a la Dirección General del Sistema Penitenciario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual dijo que le había sido notificada de manera verbal el 9 de diciembre de 2018. Al momento de contestar la demanda, las autoridades negaron la separación impugnada y manifestaron que el ahora recurrente había presentado su renuncia voluntaria el 10 de diciembre de 2018 y aportaron diversos documentos en los que se hace mención a dicha renuncia, incluido el propio escrito de renuncia. Por tal motivo, se concedió al actor el derecho de ampliar demanda. Mediante auto de fecha 27 de junio de 2019, la tercera sala de este tribunal acordó no tenerle por objetando las pruebas que aportaron las autoridades, dada la extemporaneidad con que presentó su escrito. Asimismo, se le tuvo por no ampliando su demanda, dado que el escrito mediante el cual pretendió hacer uso de ese derecho fue suscrito por su autorizado, a quien no se le reconocieron facultades para ello. El referido auto no fue recurrido. Una vez celebrada la audiencia de alegatos, el 11 de noviembre de 2019 se dictó sentencia en la cual se determinó el sobreseimiento del proceso 101, tercera sala, 19, por inexistencia del acto impugnado. Inconforme con la determinación de la magistrada, la parte actora promovió recurso de reclamación en contra de la determinación de sobreseimiento. En su agravio único, el recurrente hace valer en primer término una desigualdad procesal relacionada con el acuerdo en el que la tercera sala le tuvo por no admitido el escrito mediante el cual pretendió objetar las pruebas ofrecidas por parte de las autoridades demandadas. El planteamiento referido es inoperante porque está dirigido a cuestionar
una decisión que quedó firme al no haber sido previamente controvertida. Lo anterior es así, toda vez que en contra de un acuerdo que tenga por no presentar la ampliación de la demanda y alguna prueba, por analogía aplicable al escrito mediante el que pretenda objetar alguna prueba, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé en su artículo 308, fracción primera, incisos A y B, que resulta procedente la interposición del recurso de reclamación. Entonces, al existir un medio de impugnación establecido expresamente para controvertir la determinación en comento, la parte agraviada debe interponerlo so pena de detenerle por consintiendo la decisión respectiva. Ahora bien, en el caso a través del cual el 27 de junio de 2019 la tercera sala tuvo la parte ahora recurrente por objetando las pruebas ofertadas por las autoridades fuera del término legal, asimismo lo tuvo por no ampliando su escrito de demanda. Sin embargo, el particular no agotó el medio de defensa correspondiente, de manera que la decisión de la sala y sus consecuencias legales han quedado firmes. Por tanto, el agravio en cuestión es inoperante, pues contraviene un aspecto de la sentencia que pudo controvertir a través de un recurso de reclamación previo. De su agravio único se desprende como siguiente causa de inconformidad la forma en que se valoró la sentencia. En la sentencia recurrida, el escrito de renuncia que presentaron los demandados, por lo que hace al pronunciamiento del recurrente en el sentido de que no se tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 279 del Código de la Materia, pues señaló que las autoridades no dieron contestación al capítulo de hechos de su demanda. Tal aspecto resulta infundado al provenir de una errónea interpretación del artículo citado. En efecto, el numeral anteriormente mencionado no impone una consecuencia definitiva ante la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad en relación con los hechos que el actor impute de manera directa al demandado, sino expresamente se refiere que los mismos no se tendrán por cierto por prueba o medios de prueba o hechos notorios que los resulten desvirtuados. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sentencia de mérito basó su determinación en los medios de prueba que valoró particularmente el escrito de renuncia que ofreció el demandado y a través del que se desvirtuó el hecho narrado por la hora recurrente en el sentido de haber sido separado de su cargo en forma verbal por parte del comandante al que señaló. Por lo anterior, en cuanto al sentido de la sentencia que recurre, no influyó en realidad la falta de contestación por parte de la autoridad de los hechos que narró el recurrente en su escrito de demanda, pues lo que en realidad creó convicción en el acuo fue el escrito de renuncia al que se hace referencia. Finalmente, como se desprende también de su agravio en la parte en la que el recurrente expresó, y cito de manera textual, el acuo se constriñe únicamente a manifestar que el escrito en copia certificada de la supuesta renuncia del actor y que es presentado como prueba plena por los demandados, por no ser objetada en tiempo y forma por el actor, adquiere el note de prueba plena. Hasta aquí la cita. Lo anterior será materia de análisis. Se desprende entonces una inconformidad dirigida a los razonamientos empleados en la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2019, al momento de valorar el escrito de renuncia, así como su falta de objeción. Esa parte de su agravio es parcialmente fundado, pero inoperante. De la lectura a la sentencia recurrida, se aprecia que en la foja 5, la acuo estableció que en el citado proceso la carga de la prueba correspondía al demandante. De esta manera, si bien fueron acertadas las consideraciones de la magistrada de la tercera sala, en el sentido de otorgar un valor probatorio pleno al escrito de renuncia que ofrecieron las autoridades demandadas y por ende la determinación de inexistencia del acto recurrido y el consecuente sobreseimiento del proceso, no pasa desapercibido que los argumentos empleados en el sentido de la distribución de las cargas probatorias que expuso, así como el énfasis que se confirió a la ausencia de objeción respecto al escrito de renuncia, son inexactos. Asimismo, se aprecia que la sentencia recurrida no valoró las documentales aportadas por la hora recurrente ni las restantes pruebas que ofrecieron las autoridades, de cuyo enlace armónico se desprendía el valor probatorio pleno del escrito de renuncia, de modo que no se impusiera una carga exorbitante al particular por el hecho de no haber objetado las pruebas en tiempo y forma, ni se le arrojara la carga de probar un acto verbal.
Para mayor precisión en cuanto a lo anterior, cabe reiterar que el acto impugnado en el proceso 101, diagonal tercera sala, diagonal 19, consistió en la terminación de una relación jurídica entre el recurrente y la corporación de adscripción, la cual en el capítulo de hechos de su demanda inicial refirió que había ocurrido en forma verbal y que había acontecido el 9 de diciembre de 2018. Considerando entonces que acorde con el dicho del demandante, el acto habría ocurrido en forma verbal, es notoria la desventaja procesal en que se encuentra para acreditar su dicho, mientras que en casos como este, con independencia de quien sea el que afirme, se entiende que las autoridades poseen registros, expedientes personales y archivos de cada uno de sus elementos, en los cuales deben existir elementos probatorios en los que se registren los movimientos de baja de sus elementos, así como sus causas. En esos términos, las reglas genéricas que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 51, en casos como el que nos ocupa, es evidente que desde un punto de vista teleológico no lograrían atraer al proceso ningún elemento probatorio y por ello no tienden a brindar mayores elementos al juzgador para poder allegarse a la verdad material del asunto. Por lo anterior, si bien la regla general en cuanto a la carga probatoria consiste en que cada parte se encuentra obligada a acreditar sus afirmaciones ante la posibilidad de que una de las partes desconozca por completo el acto que le roga un perjuicio o carezca totalmente de medios para probar su afirmación, la teoría de la carga dinámica de la prueba establece una nueva regla de distribución de la carga probatoria, en la que ésta recae sobre la parte que disponga de mayores posibilidades para producir la prueba, esto es, en función de la posesión de los medios idóneos. Resulta notorio entonces que en este caso la distribución de la carga probatoria debió atender fallo recurrido, particularmente cuando en su foja 7 señala, y cito de manera textual, se hace hincapié que el actor omitió aportar medios de prueba idóneos que acrediten los hechos narrados en su demanda. Hasta aquí la cita, pues lo anterior tiende a imponerle una consecuencia negativa por no acreditar un acto que desde el inicio refirió como verbal. Ahora bien, como se ha referido con antelación, el fallo recurrido otorga un valor probatorio pleno al escrito de renuncia de fecha 10 de diciembre de 2018. Bajo los siguientes argumentos se cita, pues la misma no fue objetada por la parte accionante, aunado a que no existe prueba alguna que desvirtúe su contenido. Hasta aquí la cita. Si bien tal pronunciamiento es acertado, dicho fallo, obvio que lo contenido en ese escrito de renuncia podía constatarse de una valoración a los medios probatorios que ambas partes ofrecieron, pues incluso documentos ofrecidos por la ahora recurrente hacen mención a su baja por renuncia y contienen su firma. En este sentido, de un estudio armónico de los elementos probatorios que ambas partes aportaron al proceso, se tiene que el demandante ofreció y exhibió, entre otros, los siguientes: acta administrativa de entrega-recepción ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018. En ella se asentó lo siguiente: quien deja de ocupar el cargo de, quien deja de ocupar el cargo de guardia de seguridad penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública. En el acta consta firma de la recurrente. Hasta aquí. Recibo de un informe de fecha 10 de noviembre de 2018. En él se asentó textualmente lo anterior por motivo de renuncia voluntaria, con efecto a partir del día 9 de diciembre de 2018. Hasta aquí la cita. En este documento también obra firma del actor. Inciso C, constancia del aviso para la prestación de la declaración patrimonial final de fecha 10 de diciembre de 2018. En ella se hizo constar lo siguiente: quien a partir del día 9 de diciembre de 2018 ha dejado de ocupar el cargo. También en este caso obra firma de la constancia. Por su parte, el director general de sistemas penitenciarios o del sistema penitenciario adjuntó a su contestación de demanda, entre otros, y además de los que exhibió el actor, copias certificadas de los siguientes documentos. Inciso A, solicitud de movimiento de nómina de fecha 10 de diciembre de 2018. En ese documento se hizo constar un movimiento definitivo de baja con fecha 9 de diciembre de 2018. En la parte inferior del mismo, bajo el rubro tipo de movimiento, se seleccionó en la columna determinada bajas la opción renuncia,
Cabe destacar que ese documento contiene firma de la hora recurrente y oficio, además un oficio de un asunto que se denomina renuncia voluntaria de fecha 10 de diciembre de 2018 dirigido al director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Salamanca, en el que se asentó textualmente, y cito: por este conducto me dirijo a usted para presentarle mi renuncia voluntaria con carácter de irrevocable al puesto de guardia de seguridad penitenciario que venía desempeñando en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato, con efectos a partir del día 9 de diciembre del presente año. Dicho oficio fue suscrito por el ahora recurrente. Además, se ofreció escrito de fecha 10 de diciembre de 2018, dirigido al director de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de contenido siguiente. Él que suscribe, solicita, se gire sus instrucciones a quien corresponda para que me sea pagada la parte proporcional de aguinaldo a que tengo derecho. Tiempo laborado del 16 de marzo de 2006 al 9 de diciembre de 2018. Ese documento fue también suscrito por el recurrente. También se ofreció un oficio donde se mencionó un cambio de adscripción de fecha 3 de diciembre de 2018 dirigido a la hora recurrente de contenido literal siguiente. Le informo que con el fin de reforzar la seguridad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos tales, por este conducto, me permito informar a usted que a partir del 4 de diciembre del presente año desempeñará las funciones como guardia de seguridad penitenciaria en el centro de reclusión antes mencionado. Por tal motivo, deberá ponerse a las órdenes del director de dicho centro, quien le dará indicaciones referentes a su función. Hasta aquí la cita. De esta manera, un enlace lógico y armónico de todas las documentales aportadas por ambas partes crea convicción con este pleno de que el día 3 de diciembre de 2018 se notificó a la hora recurrente que a partir del día siguiente debería presentar o prestar sus servicios en una ciudad diversa, en este caso el Centro de Readaptación Social de Salamanca, Guanajuato. Es por tal motivo que la entrega-recepción se menciona que no hace entrega de ningún inventario, ya que no cuenta con el resguardo de bienes, y acto seguido se hace mención al cambio de adscripción. Lo anterior hace presumir que la hora recurrente pudo no haberse presentado a prestar sus servicios en el lugar al que fue reasignado o que estuvo tan pocos días en él que no le alcanzó a hacer resguardo de bienes. En cualquier caso, el cambio de adscripción al que hizo mención el ahora recurrente en su escrito de demanda queda aclarado mediante esa documental, de la que se desprende que, si bien pudo haber sido el trasfondo que derivó en su baja, sin embargo, no fue el acto que directamente terminó con su relación jurídica. Ahora bien, subyace de todas las documentales enlistadas que el escrito de renuncia que ofreció la autoridad no fue el único elemento probatorio que señala como causa de la baja una renuncia voluntaria, con efectos a partir del 9 de diciembre de 2018 y formaliza en escritos de 10 de diciembre de esa anualidad, pues incluso documentos aportados por el ahora recurrente y que contienen su firma hacen alusión a esos mismos tres hechos. Por el contrario, la versión consistente en que la causa de la baja fue una separación ejecutada en forma verbal el 9 de diciembre de 2018 no se encuentra soportada más que por la protesta de decir verdad con la que suscribió su escrito de demanda el ahora recurrente. Incluso, como se analizó previamente, dicha versión se ve contradicha por la documental que él mismo atrajo al proceso. Así, si bien es cierto que toda manifestación formulada en la demanda bajo protesta de decir verdad se valora bajo la apariencia del buen derecho, no menos es cierto que la justicia administrativa se rige bajo los principios de eficacia, exhaustividad e imparcialidad, entre otros. Por ello, debe atenderse a la totalidad de los elementos probatorios contenidos en el sumario para efecto de llegar a la verdad material de los hechos. De lo anterior se desprende entonces que el valor probatorio pleno que adquiere el escrito de renuncia que presentó la parte demandada no se funda en el hecho de no haber sido objetada por la parte actora, ni en el hecho de que tuviera una carga probatoria mayor en el proceso, sino al alcance de la totalidad de los elementos probatorios
que obraron en el sumario, pues con independencia del valor probatorio de cada uno de ellos. Lo relevante en este caso es que todos ellos apuntan a los mismos hechos y fechas, incluso los que ofreció el ahora recurrente. Lo anterior es congruente con lo dispuesto por el numeral 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por las razones expuestas, se concluye que, de igual manera, aunque bajo diversos argumentos, la inexistencia del acto impugnado consistente en la separación verbal impuesta por el comandante al que señaló, derivado de que la totalidad de los elementos probatorios aportados al sumario valorados en forma armónica, tendieron a confirmar el dicho de la parte demandada en el sentido de que la terminación de la relación jurídica derivó de una renuncia voluntaria. En consecuencia, ante la inexistencia del acto impugnado, se propone a este Pleno decretar el sobreseimiento en el proceso con fundamento en los mismos numerales invocados en la sentencia emitida por la tercera sala y, por ende, confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 39/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de la ponencia correspondiente a la cuarta sala de este tribunal relativa a la apelación SEAG 1/20. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. En relación a la ponencia de esta cuarta sala, me refiero al recurso de apelación 1/2020, interpuesto por el presunto responsable y su autorizado en contra de la resolución dictada por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 32/19, mediante la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa que se le atribuyó al presunto responsable y se le impuso una sanción. Les comparto algunos antecedentes en este resumen. La autoridad investigadora elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa en el cual determinó la existencia de la presunta falta a cargo del presunto responsable por autorizar el fallo dentro de la licitación restringida para la contratación de servicios de vigilancia y con ello asignar el contrato de prestación de servicios a determinada empresa sin que ésta cumpliera con la autorización otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, por lo que al emitir el fallo de autorización para contratación desvió el recurso financiero a empresa que no contaba con el requisito indispensable de las bases antes referidas. Además, señaló que dicha conducta se calificaba como grave. Mediante acuerdo, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad y dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, y esta autoridad ordenó remitir a la sala especializada el expediente original del referido procedimiento, debido a que la conducta reprochada al presunto responsable implicaba una falta grave, el cual radicó. Seguido el trámite respectivo, la sala dictó la resolución en la cual tuvo por acreditada la responsabilidad y le impuso la sanción de inhabilitación temporal por un periodo de 3 meses con 10 días. Inconforme con el sentido del fallo, interpuso recurso de apelación que estamos resolviendo en este momento. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, el apelante argumenta en esencia que el magistrado emitió una sentencia incongruente, ya que indica el recurrente que la sala estableció que la resolución versaría sobre la presunta comisión de la falta grave consistente en el desvío de recursos previstos por el 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, termina diciendo que no se causaron daños y perjuicios patrimoniales y además que se obtuvo
el servicio correspondiente a la contraprestación económica pactada. En ese contexto, el apelante vierte manifestaciones con las que asevera, en términos generales, que la sentencia adolece de una indebida fundamentación y motivación. Tales motivos de disenso resultan ineficaces. Explicó el magistrado que para determinar si se acreditaba o no la infracción disciplinaria atribuida, era necesario determinar si la empresa que ganó la licitación cumplió o no el requisito previsto en el punto 9 de la propuesta técnica. En esa línea de pensamiento precisó el resolutor que en las bases de la segunda convocatoria no se aprecia en la hoja donde aparece el requisito relativo a la existencia de la infracción disciplinaria y que existe coincidencia entre el informe de presunta responsabilidad y las manifestaciones del imputado en la audiencia inicial sobre ese requisito que constituye el punto toral del procedimiento. Por lo cual se consideró, indicó la sala, que se trata del mismo permiso solicitado en la primera convocatoria y cuyo incumplimiento es la base de la infracción administrativa atribuida al servidor público sujeto a procedimiento. Destacó el magistrado que en el informe de presunta responsabilidad se sostiene que la empresa ganadora del fallo y que suscribió posteriormente el contrato no presentó la autorización ya referida. Por su parte, señaló la sala que el sujeto a procedimiento refiere que el requisito en controversia admite diversas interpretaciones, a saber, que la empresa licitante hubiera presentado la autorización estatal, que contaba con ambas autorizaciones, tanto la local como la federal, o que contaba con la licencia federal, que significa que podía prestar, en su caso, sus servicios en 2 o más entidades federativas, que es el caso que se acreditó en el procedimiento licitatorio respectivo. Puntualizó la sala que el documento con el cual la empresa contratista acreditó el requisito controvertido, que se otorgó autorización federal a la empresa para prestar el servicio de seguridad privada en las modalidades de seguridad privada en los bienes, seguridad privada en el traslado de bienes y vigilancia en todo el territorio nacional con vigencia, explicó el resolutor que el requisito controvertido presenta un error de interpretación porque se pide una autorización otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para prestar el servicio en el Estado y o la Federación. Es decir, indicó el acuo, es evidente que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no puede otorgar una autorización para prestar el servicio en el ámbito federal. Aunado a lo anterior, manifestó el acuo que la regulación de la seguridad privada es una competencia concurrente, por lo que sostuvo el titular de la sala que de una recta interpretación se concluye que si la licitación tenía por objeto el servicio de seguridad en las unidades deportivas de León, Común de León, y que dichas instalaciones se ubican dentro del municipio mencionado, es decir, dentro de los límites del Estado, la autorización que se debía solicitar a las empresas licitantes será la local, es decir, la expedida por seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque el servicio que se licitaba se debía prestar dentro de un solo municipio del Estado de Guanajuato. Sentado lo anterior, concluyó el magistrado que las interpretaciones propuestas por el sujeto a procedimiento carecen de fundamento alguno. Así determinó la sala especializada que se tuvo acreditada la responsabilidad administrativa del apelante como integrante, presidente, del subcomité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de la Común de León respecto de la falta grave que le fue imputada, siendo por ello procedente a la imposición de una sanción. Acto seguido realizó la individualización de la sanción de manera congruente y exhaustiva, en virtud de que, como se ha dicho, se analizó la conducta atribuida al presunto responsable en el procedimiento administrativo, que se desprendió de los argumentos vertidos por la autoridad, los cuales se confrontaron con los argumentos defensivos expuestos por el sujeto a procedimiento. Si bien es cierto, como lo asevera el apelante, la sala dijo que el sujeto responsable no causó daño o perjuicios ni obtuvo beneficio o lucro alguno. No menos verdad es que ello solo aconteció en cuanto a la individualización de la sanción. Entonces, no puede afectar lo relativo a la actualización de la conducta que originó dicha sanción. Es decir, la aseveración que refiere el recurrente y que hizo el magistrado radicó únicamente en la individualización de la sanción. Por ende, no existe la incongruencia que indica el apelante. De ahí la ineficacia de los argumentos en estudio. Por otra parte, en el agravio señalado como segundo, el apelante sostiene que la empresa requería presentar autorización por parte de la autoridad administrativa para prestar sus servicios,
y que esta podía ser la autorización expedida por la estatal o bien la expedida por la federal o bien por ambas, por lo que el citado requisito admitía las tres posibilidades de cumplimiento. Arguye el recurrente que el argumento señalado no lo realiza con motivo de una interpretación, sino que solamente manifiesta el espíritu de lo plasmado en la convocatoria y que correspondía a la voluntad del pleno del licitante. Y en su caso, y en su función de presidente, se le instruyó para la emisión de las citadas bases. Expone el inconforme que el juzgador no valora hechos ni hipótesis normativas, sino que toma como fuente del razonamiento una ejemplificación para justificar una hipótesis que no está prevista en la norma y con base a ello resuelve, lo que viola la legalidad ya que es una distinción de donde la norma no lo hace. Indica el apelante que en razón de la facultad concurrente, la autoridad administrativa federal autoriza a las empresas de seguridad privada a prestar sus servicios en todo el territorio nacional y en ninguna parte la norma distingue que su ámbito territorial de validez está condicionado. Tales argumentos resultan inoperantes, ya que en el motivo de disenso se debe exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales. Lo anterior a fin de dar oportunidad a este tribunal en pleno de analizar el agravio y resolver lo que conforme a derecho corresponda. Sin embargo, en el caso particular, en el motivo de inconformidad aducido por la recurrente, esa se limita a señalar que el citado requisito de la convocatoria admitía tres posibilidades de cumplimiento y que en razón de la facultad concurrente, la autoridad administrativa federal autoriza a las empresas de seguridad privada a prestar sus servicios en todo el territorio nacional y en ninguna parte la norma distingue que su ámbito territorial de validez está condicionada. Por ende, tal afirmación por sí misma deviene dogmática, porque la recurrente no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para considerar que si la licitación tenía por objeto el servicio de seguridad en las unidades deportivas, que dichas instalaciones se ubican dentro del municipio, es decir, dentro de los límites del Estado, la autorización que se debía solicitar a la empresa era la expedida por la Secretaría de Seguridad del Estado, porque el servicio que se licitaba debía prestarse dentro de un solo municipio dentro del Estado de Guanajuato. En ese orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por el juzgador, esta debe prevalecer, precisamente por no haberse superado de ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Cabe precisar que aun y cuando la parte recurrente manifiesta que en razón de la facultad concurrente la autoridad administrativa federal autoriza a las empresas de seguridad a prestar su servicio en todo el territorio nacional, en ninguna parte la norma distingue que su ámbito territorial está condicionado. Cierto es que la parte recurrente no cuestiona la decisión de la sala con respecto a que el requisito controvertido presente un error de interpretación, porque se pide una autorización para el 2018 otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para prestar el servicio en el Estado y o Federación, es decir, indicó el acuo. Es evidente que la Secretaría de Seguridad no puede otorgar una autorización para prestar el servicio en el ámbito federal, como ya se refirió. Y si esa consideración fundamental del magistrado no aparece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto. En el agravio tercero, el recurrente indica que la causa perjuicio, que el magistrado determina en la resolución sancionatoria a pie de página, que en el informe de presunta responsabilidad administrativa se alude a la empresa, pero del contexto del informe y del expediente se entiende que se refiere a la empresa que resultó ganadora de la licitación, que está constituida como una sociedad civil, como se desprende de su acta constitutiva. Esto es, el apelante sostiene en esencia que fue incorrecto que la sala especializada especificara que la persona moral ganadora está constituida como una SC en lugar de una sociedad anónima de capital variable. Tal argumento resulta inoperante como la materia del recurso es la sentencia en la cual la sala especializada tuvo por acreditada la responsabilidad, entonces el recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones sobre las cuales se resolvió el problema jurídico planteado. El apelante no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo sobre si la empresa era sociedad civil o sociedad anónima de capital variable. El agravio señalado como cuarto, el apelante manifiesta que la sala omitió analizar los argumentos aportados en la rendición de alegato. Sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en las que se basó la sala especializada para resolver.
Ahora bien, en el agravio quinto, el inconforme alega que se le deja en estado de indefensión. El hecho de que no se especifique ni en el citatorio ni en la notificación de qué fecha es el acuerdo en que se iba a practicar y que se practicó, pues no basta que sea algo lógico que el suscrito me encuentre impugnando la resolución, que por ese medio se impugna, pues debe darme certeza jurídica toda autoridad en la emisión de cualquier acto de autoridad. Tal motivo de disentimiento resulta un planteamiento general y abstracto, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza, es decir, la recurrente se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno tendente a combatir de manera frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida. Finalmente, en el agravio sexto indica el apelante que se emite una decisión desacertada, ya que el magistrado juzga al sujeto a procedimiento como servidor público. Empero, precisa el recurrente que ya no ostenta tal carácter. Tal argumento de mérito resulta inoperante. Lo anterior es así porque señala el apelante que la decisión del magistrado es desacertada al juzgarlo como servidor público, cuando ya no ostenta ese carácter sin mayor explicación. Y aunque el máximo tribunal ha determinado que los agravios no deben formularse bajo cierta redacción sacramental y para proceder a su estudio basta con expresar la causa de pedir, lo cierto es que no implica que la parte recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento, como acontece en el caso, pues el inconforme no formula siquiera el argumento mínimo que justifique sus afirmaciones y del cual pueda desprenderse la causa de pedir, de ahí su inoperancia. No pasa desapercibido para ese tribunal en pleno que el recurrente en el agravio sexto reitera que la resolución es incongruente, sin embargo tales argumentos ya fueron desestimados cuando se analizó el agravio primero, en donde se precisó que la PUO, al emitirla, expresa los razonamientos lógicos jurídicos que le llevaron a emitir su determinación y los preceptos en que se apoyan sus razonamientos, emitiendo así una resolución precisa y clara. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente es confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de apelación radicado como SEAG 1/20. Si están de acuerdo en el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia atinente al recurso de apelación que se ha hecho la ponencia por el magistrado de la cuarta sala ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión. Continuando con el orden del día y para el desarrollo del punto séptimo, le solicito al señor secretario de cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente, informando a este pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 30 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:24. A todos gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados y secretario general, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, señor. Gracias, igualmente.